Y mi mamá, cuando éramos pequeños, mi mamá se dedicaba, o de un tiempo se dedicó a vender tamales. Pero yo recuerdo mucho que había como un día anterior, como un episodio de pelea en la casa o como de mucha dificultad. Y yo a mi mamá el otro día la veía vendiendo los tamales como con mucho entusiasmo, ¿no? Digamos que alguna vecina, alguna comadre proporcionaba su casa para hacer la demostración. Nosotros llegábamos y montábamos todas las figuritas. El primer día de mi ya labor, me trataban muy mal unas señoras, unas mamás del grupo. Okay. Entonces me acuerdo mucho que llegué muy estresado con la maestra Berta. Pues yo llegué así de, maestra, es que me trataron mal. Creo que una de las cosas de las que yo más carezco es el poder ser disciplinado. A lo mejor digo, hoy vamos a arrancar con este proyecto que se llama podcast, y a lo mejor por ahí del quinto o sexto como que se va desinflando el ánimo y ya digo, bueno, luego lo voy a hacer, ya no cada semana, a lo mejor lo hago cada mes, y de repente ya lo perdí. Hola, ¿qué tal, primos? Bienvenidos a una emisión más de Primos Podcast. Hola, ¿qué tal, primo? Pues contento nuevamente de estar aquí en una emisión más de este podcast que ya llevamos, me parece que 5 videos grabados. Parecía que ahí vamos ya, era un reto que no íbamos a poder superar después de todo lo que tuvo que suceder antes de que pudiéramos montar todo esto, pero ahí va, ya va avanzando. Que sí se hicieron semanas y luego más de un mes y demás, pero aquí estamos, muy contentos, muy contentos. Si te presentas rápidamente para los que es la primera vez que nos ven. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Y de este lado, Omar García. Estamos en este proyecto, por aquí están apareciendo nuestros nombres y nuestras redes. Y bueno, para quien es la primera vez que nos ve, somos unos primos que se ponen aquí a platicar tanto de crisis existenciales, de miedos. Entonces vayan por favor, de Chucky, vayan por favor a ver nuestros episodios anteriores. Y el día de hoy tenemos un tema interesante que se llama cosas que nos influencian, ¿no? Que nos ayudan a crear cosas. Estas cosas que nos pueden inspirar, libros, películas, incluso personas que han estado ahí presentes para hacer cosas a las que hoy nos dedicamos, o incluso en nuestro día a día, en la manera en que nos comportamos y actuamos. Esas personas, esas cosas, todas esas cosas que de alguna manera nos hemos empapado, nos hemos inspirado para hacer lo que hoy en día hacemos. Sí, porque nadie se construye solo a sí mismo o a sí misma. Creo que es importante. Las personas que somos son el producto de un montón de cosas, de la familia, de la televisión, del cine, de todo lo que vemos. Somos producto de eso, entonces estamos influenciados por un montón de cosas, y eso a lo que vamos creando, que esos procesos que vamos enfrentando de creatividad en la vida diaria, sí tienen una parte de espontaneidad que tiene que ver con nuestras características personales, pero también un montón de influencias de todo el mundo. Y bueno, justo en programas anteriores hemos platicado de cómo nos hemos visto influenciados por la familia, hemos platicado distintas aventuras acerca de nuestros primos, de nuestras mamás. Justo ahorita, mientras grabamos este episodio, por ahí está la familia viendo el episodio más reciente que ha salido, y pues bueno, ha sido todo un tema, ¿no? Y mi mamá preparando los reclamos de todo lo que digo aquí de ella. Pero te amo, mamá, lo sabes. Este es un mensaje para la familia que nos está viendo en este episodio. Lo hacemos con mucho cariño, pero pues obviamente salen también ahí anécdotas en las que pueden salir no tan bien librados, ¿no? No, pero aparte que hablamos, o sea, decimos la verdad, o sea, no pretendemos tampoco quedar bien con nadie y demás. Así es nuestra perspectiva de las cosas, como lo hemos vivido. Seguramente habrá otras versiones. Y pues así sale, o sea, es como todo en la vida. Las personas tenemos anécdotas, vivencias, y eso no significa que tengamos que estar como peleando o encontrando quién tiene la razón o las motivaciones. Escuchaba yo por ahí con alguna psicóloga que decía, bueno, cuando nos tenemos en una confrontación y decimos, es que yo quiero tener la razón, no, yo la tengo, pues en realidad ambas partes del conflicto tenemos razón. Cada quien tiene sus razones como que son bien válidas, y eso hay que respetar. En el caso de las vivencias también, ¿no? Tenemos cada quien su vivencia, que es bien válido su punto de vista, y más bien lo que hay que ver es cómo no enfrascarnos en eso y cómo seguir adelante, porque eso también forma parte de los procesos creativos. Que esta parte justo la que queremos platicar el día de hoy es cómo estas cosas que nos inspiran o por las cuales nos hemos visto influenciados, pues nos ayudan con este tema de la creatividad. Hablando que creatividad, por lo menos yo lo veo así, como esta capacidad para crear.
Yo por lo menos me considero una persona creativa por medio de estar escribiendo constantemente. Hay muchas cosas publicadas de lo que yo escribo. Prácticamente desde hace más de 11 años estoy publicando en distintos medios, en distintos blogs, pero también pues he creado videos. En un capítulo anterior platicamos acerca de Ronin Educación, este emprendimiento que juntos arrancamos acerca de dar tanto cursos, capacitación online para niños y jóvenes en temas de programación y robótica. Y bueno, ahí creamos pues un canal de YouTube que por ahí pueden ir a buscar. Y pues toda esta parte de crear videos, pues es de alguna manera donde se plasma la creatividad. Entonces, para poder llegar a este punto de creatividad en donde estás realizando nuevas cosas, pues obviamente previamente te ves influenciado por un montón de cosas, ¿no? Hoy en día seguimos creando y la materia para poder seguir creando es todas estas cosas que nos inspiran. Y yo me la paso creando conflictos. Conflictos. ¿De dónde te inspiras para eso? Que me han inspirado las novelas mexicanas. No, justo eso también, pues mi proceso también como docente es como estar creando situaciones adecuadas o propicias para que las estudiantes puedan llegar a ciertos objetivos de aprendizaje. Pero también creo que en la vida cotidiana, Omar, estamos creando siempre cosas, es decir, pues desde una madre que está viendo cómo hacer que el desayuno de los chamacos sea más atractivo, ¿no? Desde que está pensando cómo le va a hacer para que el que no come, coma, cómo le va a hacer para que el gasto rinda, es decir, o una persona, un padre que está creando todo el tiempo alguna estrategia para poder tener a la familia ahí unida, o cuando estamos creando cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo personal, o inclusive estar viendo cómo voy a acomodar la cama, la recámara, perdón, o una casa. Son procesos creativos que también a lo mejor no los consideramos o no les damos como ese peso suficiente, pero que finalmente en la vida cotidiana también nos están hablando de procesos creativos. Sí, y es interesante que en todo momento tenemos esa capacidad para demostrar nuestra creatividad. Como bien lo dices, a lo mejor no solamente es en un plano profesional, sino en el día a día. La mamá que tiene que estar ajustando el presupuesto para que rinda hasta el final de la quincena es interesante, ¿no? Y seguramente a partir de ahí, como hijos de mamá, pues son donde empezamos a tener nuestras primeras influencias para poder crear cosas, ¿no? Porque la creatividad también creo que tiene que verse como esta capacidad de resolver problemas, no solamente de resolver problemas, sino de generar productos nuevos, ¿no? Es decir, cuando lo platicábamos en capítulos anteriores sobre como la imaginación de los niños, todo el tiempo estamos como creando cosas, ¿no? Y como adultos también todo el tiempo estamos creando cosas para poder sobrevivir en esta vida. Es correcto. Y bueno, no sé si tú quieras comenzar con estas cosas que a ti, como que tú tienes muy presentes, que te han marcado, que te han inspirado, que te has visto influenciado, ya sea cosas, películas, medios, personajes importantes, artistas. Pues la Revolución Mexicana. Me dejó marcado. Me dejó marcada la Revolución Mexicana. No, pues creo que yo lo dividiría en varios ámbitos, ¿no? Okay. En el ámbito quizá como personal y en el ámbito profesional, porque cosas que me inspiran o que me ayudan como a crear la persona que soy, pues hay como muchas situaciones. Yo pondría en primer lugar quizá la influencia de mis padres, por ejemplo, ¿no? Mi mamá es una mujer que tiene un carácter como siempre como buscando el lado positivo, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho, fíjate, con mi mamá alguna vez había algunas cosillas ahí como problemas familiares y demás, como en todas las familias, y mi mamá cuando éramos pequeños, mi mamá un tiempo se dedicó a vender tamales. Pero yo recuerdo mucho que había como un día anterior, como un episodio de pelea en la casa o como de mucha dificultad. Y yo a mi mamá el otro día la veía vendiendo los tamales como con mucho entusiasmo, ¿no? Ok. Y entonces siempre hace, bueno, mi mamá muy dicharachera, muy platicadora, así como es ella.
Y yo de repente me quedaba pensando, ¿qué le pasa a esta señora? O sea, Ajá, sí, ¿por qué está tan optimista? ¿O por qué Incluso podríamos decir, ¿cómo es que tiene estas dos caras, no? Si ayer estaba en medio de una tormenta y un caos y ahora está con la sonrisa y vendiendo. justo yo decía, pero ¿cómo las...? Yo no podía, o sea, en ese momento yo decía, yo me siento como bajoneado y demás. Y no recuerdo exactamente si le pregunté o alguna vez me dijo, bueno, la gente no tiene la culpa de mis conflictos, decía, y yo finalmente estoy aquí para vender, y si yo estoy de malas no voy a vender, y si alguien me compra y yo la gesteo en vez de sonreírle, pues igual estoy arruinando el día, porque mi mamá a lo mejor no era muy consciente, pero pensemos como en el peso de una señora que vende tamales en una esquina, ¿no? Pues hay gente que va de su casa corriendo y que no ha desayunado y que su único desayuno va a ser el tamal. Y entonces años después dije, claro, o sea, la mujer muy lista porque quizás sin pensarlo, quizás sin saberlo completamente, sí se sentía o sí se entendía como una parte de la sociedad o de la comunidad que era importante, y que si ella no hacía bien su trabajo de despacharle bien a alguien el tamal, no le podía echar a perder el día a alguien, pues. Y entonces esa actitud de mi madre de siempre estar como tratando de sonreír, de llevar la vida de buena onda y como de estar como siempre avanzando, es algo que a mí me influencia mucho. Bueno, hay dos cosas interesantes. Número uno, debemos de llevar a la tía a capacitar a estos empleados del Oxxo que te atienden de cara siempre, ¿no? Y número dos, cómo desde nuestra trinchera podemos tener la capacidad de influir positivamente a una sociedad, ¿no? A veces creemos, bueno, pues yo qué puedo influir si estoy aquí o si me dedico a esta parte. Pero yo creo que esa actitud, bueno, ahí hay cosas interesantes para destacar, como esta capacidad resiliente de decir, a ver, si ayer estaba con problemas, no puedo seguir con esos problemas el día de hoy, o por lo menos no puedo seguir mientras esté aquí vendiendo, porque mi papel en la sociedad es dar una buena actitud, ¿no? Y precisamente la buena actitud es otro elemento a resaltar. De repente me genera bastante caos mental el hecho de que las personas ya estemos tan estresadas que no podamos ser capaces de una buena convivencia, ¿no? O sea, de que todo el mundo está molesto, ya nadie se saluda, pasas y te empujan. Y que quizás eso también como corta los procesos creativos, ahora que hablamos de creatividad, o sea, creo que todo empieza desde la actitud. Claro. O sea, uno no puede empezar a crear sin esa actitud de quiero crear o de debo centrarme en esto, o sea, justo perdemos el foco y a veces tenemos bloqueos mentales cuando de repente ya no sabemos como qué más puedo hacer y demás, es porque ahí algo está obstruyendo ese proceso creativo y la actitud nos está fallando. Entonces yo creo que de mi señora madre, la actitud me parece que ha sido una de las cosas que más me ha influenciado para poder luego yo enfrentar procesos creativos y bueno, sobre todo tener como la personalidad que tengo ahora, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué otras influencias tienes? Esa, obviamente también tengo que reconocer a mi papá, porque pues es un hombre muy trabajador, ¿no? Que siempre está haciendo como cosas, que no le dice no a ninguna chamba. Luego se satura por eso, creo que por eso. Y a lo mejor eso también es a veces lo que me pasa a mí, de repente vivo como muy saturado en algunos trabajos, pero no es que no sé, o sea, es como algo de, mi papá decía, bueno, si hay trabajo, pues agárralo, ¿no? Sí, porque no siempre va a haber, entonces es otra de las grandes influencias de mi vida, y en el ámbito ya como de lo que me desempeño como pedagogo, como docente, mi maestra Berta Ramírez Herrera, que pues ya pasó a mejor vida hace muchos años, pero que fue de esas maestras que sí, o sea, me marcó. Yo la conocí llegó a mi vida en 4º grado de primaria, y yo, o sea, tal es el impacto, Omar, que yo recuerdo exactamente cuando yo la vi por primera vez. Es una cosa que no se me va a olvidar. Traía un vestido anaranjado, era muy guapa mi maestra. Un vestido anaranjado, unos aretes dorados como de caracolito. Recuerdo su crepe que se hacía, su maquillaje. Bueno, casi puedo recordar, no, más bien no casi, o sea, puedo recordar su olor perfectamente. Usaba una fragancia específica. Bueno, ese fue el impacto que tuvo mi maestra. Tal fue ese impacto que ya luego, gracias a ella, decidí, como que reafirmé que sí quería ser docente, y luego tuve la oportunidad de que la tuvimos en 4º grado de primaria, luego la tuvimos en 6º de primaria, y ya luego pues acabó, pero seguimos la relación, y luego fuimos amigos, la maestra Berta y yo,
y luego le ayudé a dar clases. Después yo asistía a la primaria donde yo iba, porque ya seguía ahí, y yo le ayudaba con las clases. Y mi maestra Berta se hizo pues muy mayor ahí en la primaria, ya después al grado de que no tenía mucha movilidad y yo iba a asistirla a las... Oye, y la profesora también se volvió, ya cuando tú estabas encaminado a esta profesión de ser docente, ¿fue también como una consejera? Sí, no, sí fue mi coach, o sea, fue, okay, no, padre, sí, con ella tuve contacto hasta su muerte. Y justo yo ya me había titulado de la carrera en pedagogía. Justo una parte de mis dedicatorias de la tesis está hecha para ella. Wow. Y tuve la fortuna de poder llevarle mi tesis y decirle, maestra, aquí está mi tesis de licenciatura. Mira, aquí está usted. Acá está mencionada. Me imagino que un gran orgullo sí para ella, ¿no? Éramos al final fuimos muy amigos, muy amigos, y sí, todo el tiempo. Muy ruda la maestra también, pero me acuerdo mucho de eso. O sea, fue una gran influencia en cuanto a la constancia, en cuanto a la creatividad, en cuanto al trabajo. Y ¿sabes qué me ayudó mucho la vez pasada que platicábamos de los miedos? A mí, curiosamente, algunas cosas, algo que no me da miedo es como el trabajo, ¿no? O como de repente como algunas cosillas, inseguridades, sí, pero esto del trabajo no, y no es algo que me abrume, pues, o sea, no es algo que yo diga, ay, no, me da miedo como trabajar o me da miedo. Sí, claro. Y recuerdo mucho que alguna ocasión cuando inicié a trabajar ya en primarias, el primer día de mi ya labor, me trataban muy mal unas señoras, unas mamás del grupo. Okay. Entonces me acuerdo mucho que llegué muy estresado con la maestra Berta, pues yo llegué así de, maestra, es que me trataron mal y demás. Yo esperando el apapacho y demás, y maestra me dijo, a ver, mejor vete de aquí porque si vienes a chillonearme no vas a obtener mi consejo. Entonces el consejo después fue, te calmas, tú eres el maestro, tú eres el profesional y tú lo vas a hacer bien. Así es que relájate, te va a salir bien y no vengas aquí a quejarte. Mejor ven a preguntarme qué estrategias podemos crear para que podamos mejorar. Y justo ahí como encontré también una clave, es decir, lo que me estaba diciendo es no te estés quejando, mejor resuelve, ¿no? Sí, y justo eso es otra como cosa que ha influenciado mucho mi labor, ¿no? O sea, trato de quejarme lo menos posible, aunque luego sí nos tiramos a la queja, pero resolver, o sea, siempre estar como resolviendo. Entonces, como conjuntando a mis padres, a la maestra Berta y demás cosas, es como resuelve y demás. Me sorprende y me parece muy bonito esta parte de cómo recuerdas esta vivencia, específicamente cómo recuerdas a la maestra en el momento en que la viste. O sea, sin duda pues dejó una huella en ti. Y esta parte que pues cuando hay una persona ahí que te está dando estos consejos, pues es mejor que te hable a veces de frente, ¿no? Que, o sea, sí, claro, con toda la sinceridad de decir, a ver, no siempre te voy a apapachar, porque si quieres realmente un consejo de mi parte, pues necesitas conocer la verdad, y la verdad es, en este caso, pues no andes chillando, no te andes quejando, hay que resolver, ¿no? Entonces, ese tipo de consejeros, ese tipo de personas que te van influenciando, son las que realmente te ayudan a crecer en la vida. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que a veces le andamos como buscando tres pies al gato, como decían ellos, o sea, como enredándonos y demás, o el apapacho, que también hace falta. O sea, no digo que no me lo haya dado, después de cuando ya le dije, ya me ahora sí ya que estás calmado y que estamos resolviendo, ya ven y te agarras como lo mío. Sí, en privado. Privado, cálmate, te doy una cacheta. Pero no me calmó con apapacho, me calmó primero con un trancazo. Con la realidad, con la dura realidad. Exacto, y a veces creo que eso nos hace también falta, ¿no? O sea, que alguien finalmente sí me dio contención, o sea, finalmente contuvo la emoción a su manera y me dijo, ya, o sea, céntrate y demás, ¿no? Entonces, es importante. Y así, mira, me puedo acá llevar otros programas con lo de las influencias, pero como personalmente y ya como profesionalmente, quizá ahí están. También ahorita te cuento de otras, pero más bien tú también platícanos. Sí, a ver, pues ya que mencionaste a tus papás y yo no menciono a los míos, se va a ver mal. No, pero realmente pues es obvio que tus papás son como que tus principales influencias en la etapa inicial de tu vida, pues forman parte importante de tu desarrollo. Y a ver, empezando por mi mamá,
creo que de ahí salió mi lado emprendedor, porque mi mamá, aunque obviamente si le preguntan a qué se ha dedicado, pues a lo mejor podría decir que en la gran parte de su vida fue ama de casa, pero mi mamá fue más que eso. O sea, yo recuerdo a mi mamá que en todo momento, ahorita al inicio del programa platicábamos de cómo las mamás tienen esta creatividad para ajustar el presupuesto de la quincena o del mes. Pues mi mamá siempre estaba como viendo qué vender. O sea, recuerdo que ella toda la vida vendía algo, desde figuritas así como de cerámica, colchas, chamarras, tuvo un puesto de antojitos mexicanos, garnachas, pambazos, y pues de alguna manera, pues como éramos niños, pues siempre estuvimos ahí pegados a ella. Mientras mi papá se iba a trabajar, pues estábamos con ella. Entonces era de que de repente era, pues agarra el carrito así, de esos carritos con los que luego te vas al mandado al mercado, a la central de abastos. Ahí cargábamos, por ejemplo, las cosas para hacer una demostración de las figuritas de cerámica. Digamos que alguna vecina, alguna comadre proporcionaba su casa para hacer la demostración. Nosotros llegábamos y montábamos todas las figuritas. Esta vecina o comadre como que convocaba a todas las de la cuadra. Entonces llegaban y pues veían las figuritas, compraban algunas, y ya después de que había pasado como que toda la demostración, pues otra vez a guardar todas las figuritas. Me acuerdo que tenían como que este papel de la burbujita para que no se fueran a romper. Entonces a envolver todas las figuritas, meterlas en su cajita, meterlas en el carrito de compras y otra vez irnos caminando para donde vivíamos. Pero mi mamá siempre estuvo ahí pendiente. Recuerdo que, por ejemplo, en alguna ocasión cuando yo ya estaba en la preparatoria, yo tenía clases los sábados. Entonces, pues yo los sábados estaba en la escuela. Pero, por ejemplo, en esa temporada, era temporada de que mi mamá le dio por vender chamarras. Entonces era de ir a Chiconcuac. Y se llevaba a mi hermano, y mi hermano igual así pequeño, no, pues despierta, porque se tenía que ir temprano. Muévete, hijo, muévete. Se tenía que ir temprano y a él le tocó como esa temporada de vender chamarras. Entonces mi mamá como que siempre ha tenido o siempre buscó esa parte de, pues, generar otras fuentes de ingresos para poder, y la verdad es que en la gran mayoría pues todo ese dinero era como para darnos algo mejor a nosotros, ¿no? Entonces mi mamá siempre, y digo, creo que a raíz de eso como que yo tengo ese lado emprendedor de andar buscando como por distintos lados. Y de mi papá, pues esta parte también que tú mencionabas hace ratito, que tu papá decía, pues si hay trabajo hay que aprovecharlo. Mi papá es igual así. Dice, si ahorita tengo mucho trabajo, pues ahorita voy a trabajar más, porque pues de repente quieres trabajo y no hay. Mi papá se dedicó toda su vida a la parte de reparar aparatos electrónicos, televisiones, videocaseteras, hornos de microondas. Entonces yo recuerdo en alguna época donde había bastante trabajo y nosotros teníamos, bueno, mi papá tenía una combi, íbamos con una persona que le daba trabajo y regresábamos con la combi cargada de aparatos. Parecía que hasta nos habían robado un camión de Fayuca. Ajá, exactamente. Traíamos ahí televisiones cuando las televisiones eran grandotas y pesaban un montón. No, estas pantallas planas de hoy en día. Era estar ahí con las televisiones y pues obviamente cargarlas, subirlas al departamento. Entonces, mi papá tenía un trabajo, digamos que normal de 8 de la mañana o 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero siempre toda la vida era de que llegaba de ese trabajo, llegaba a la casa y en la casa seguía reparando televisiones de las que él había agarrado, digamos que por su cuenta. Entonces, mi papá toda la vida trabajando y pues, obviamente eso también es algo que he aprendido y que, como te decía, cuando hay trabajo, pues hay que trabajar. No, y ahora que escucho yo no sabía lo de la demostración de las figuritas, no sabía eso, pero lo traigo como ahorita al tema, porque es justo lo que luego tú haces. Es decir, recuerdo cuando aquella ocasión que platicaste ya de Ronin, pues hacías una demostración de repente, o sea, juntabas a un auditorio y presentabas tu producto. Entonces, como de, y luego lo relaciono porque cuando luego decías, bueno, uno de los capítulos dijiste o contaste que eras como el tímido, pues ni tanto, porque eso ya de estarte parando ahí con tu cerámica y demás, ya es algo como distinto. Entonces, como que ya vamos conectando esto, ¿no? O sea, finalmente, y es lo que alguna vez también comentábamos en uno de los episodios, pues las influencias, o sea, finalmente sí somos producto de ese entorno. Claro, ¿no? Claro. Y de estarle por ejemplo, en este caso, de estarle buscando las opciones ahí en el trabajo. Cuando estuvimos con el puesto de antojitos mexicanos, de quesadillas, eso,
era algo que me gustaba porque creo yo que esta parte del servicio al cliente o de la atención al cliente me gusta. Creo que hasta cierto punto, y a lo mejor en otra ocasión platicaremos a profundidad, porque siento que hoy en día como que la gente también ya perdió el sentido común. Entonces, sí, pues ya te preguntan cosas que dices, por favor, léelo, ahí te lo acabo de poner y no lo estás leyendo. Pero bueno, en general me gustaba como que esa atención de que fueran, digamos que al puesto y que les dijera yo, ¿qué van a querer? Y llévele. Entonces, digamos que sabía preparar casi todo, o sea, de que me pedían una quesadilla la podía hacer, las gorditas ya estaban prehechas, entonces nada más era de calentarlas, entonces digamos que todo bien. Sin embargo, el gran tema y el gran problema era cuando pedían pambazos. Los pambazos sí es todo un arte, entonces los pambazos sí era, o sea, porque mi mamá, por ejemplo, a veces, digamos que el puesto estaba abajo en el estacionamiento y ya hemos platicado que mis papás vivían en un departamento. Entonces, a veces a mí me dejaban abajo en el puesto y mi mamá se iba, no sé, una hora a guisar como para lo de la comida de mañana o lo que se necesitaba en ese momento, o lavar trastes, algo se tenía que subir mi mamá. Entonces me dijo, ¿te quedas tantito? Sí, me quedo. Y muchas veces así le hacíamos. Entonces llegaban a pedir una quesadilla, ya estaban hechas las tortillas, ya entonces puede. Mi mamá ya las había dejado, eso lo podía hacer. Pero los pambazos, señores, los pambazos son todo un arte. Cada que vayan a pedir un pambazo a su puesto favorito, valórenlos. Tengan respeto. Entonces yo recuerdo mucho así de, pues obviamente los que te compran son vecinos de alrededor. Recuerdo que fue una vecina y así de, hoy se me das 3 pambazos y como que dije, no, pues ya lo vi a mi mamá, o sea, sí lo puedo hacer. No, pues pobre pambazo que le entregué a la señora y dije, no, yo creo que los pambazos sí me retiro de eso. ¿Y regresó la señora? Sí, regresó. Ya, entonces, no estuvo tan mal. No se veía mal, no se veía bien, pero tenía buen sabor. Sí, bueno, el sabor era el de mi mamá, que sí cocina bastante bien. Sí, y es que a veces creo que cuando hablamos de estos temas como de las influencias y de la creatividad, sí recorrimos como a cosas como teóricas o claro. Cosas, y está bien, o sea, está perfecto, pero creo que también nos hace falta un poco reconocer como si algo, como las raíces, pues, ¿no? O sea, finalmente, o sea, igual a los familiares, ahorita platicamos ya de nuestras influencias ya como más inmediatas o más quizá de los medios de comunicación o de los programas que escuchamos, porque también eso es importante. Pero creo que reconocer esta parte de nuestra raíz es importante. Fíjate, Omar, que yo escuchaba o he visto como algunos procesos creativos de algunos artistas, sobre todo cantantes de música que yo escucho, y en algunas entrevistas ya me ha pasado como con 3 de ellas o de ellos que escucho que cuando más éxito tienen o cuando dicen ya le pegué a esto o a mi proceso creativo estuvo como al máximo, es cuando van a sus raíces, ¿no? Okay. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho escuchar, no sé, de un ejemplo de Lila Downs, por ejemplo, ¿no? Que decía que ella, que con el vozarrón que tiene, que tuvo que de Oaxaca y que mucho tiempo estuvo como buscando entrar como a la ópera y se pintaba el pelo de rubio, contaba ella, ¿no? Y decía, pero cuando reconocí que la raíz era lo mío, lo mexicano, y como que se reconectó con eso, fue cuando vino el boom, ¿no? Y ahora... No es algo similar o sea, yo no conozco mucho de sus carreras, pero así por lo como lo platicas, no es algo similar a lo que le pasó a Natalia Lafourcade. Sí, también como por ahí. Entonces, como ese tipo de cosas creo que es importante como empezar. O sea, justo también, ¿no? Cuando vas como a tus raíces o como a las entrañas de lo que realmente te constituye como persona, es cuando creo que número 1 reconoces y luego como que puede reventar ahí tu creatividad. Ahorita que te escuchaba decía, claro, lo de la cerámica me tiene ahora ya volado la cabeza porque no sabía de tus demostraciones, y entonces decía, claro, ahí está. Y por ejemplo, esto que de repente pasa que también ahorita los primeros capítulos nos imponía la cámara, o nos sigue imponiendo, pues, pero finalmente nos soltamos y vamos haciendo cosas. Creo que nos enseñaron a no tener tanto miedo, o perdimos la vergüenza también a muchas cosas antes de que nos enfrentáramos a nuestras profesiones, porque mira, finalmente ponerte a vender en un puesto de quesadillas o ir a vender tamales, pues es enfrentarte a la sociedad. Que era lo que quería, como que al punto al que quería llegar, y que bueno que lo vuelves a mencionar,
que el hecho de estar atendiendo a las personas, pues también es una habilidad. Y esa habilidad yo creo que la desarrollé a partir de estar vendiendo ahí en las quesadillas, de estar vendiendo cerámicas, que insisto, o sea, yo era un ayudante que a lo mejor lo que ayudaba era así mínimo, a lo mejor le estorbaba más a mi mamá. Sobre todo en esta parte, por ejemplo, de la cerámica, que todavía éramos un poquito más pequeños. Creo que en el puesto de quesadillas ahí tuve ya un rol un poquito más protagónico. Pero insisto, mi mamá vendía de todo y a veces era así de, pues, acompáñame o ve a cobrar. Y como dices tú, a veces te da pena de decir, ay, no, yo no quiero ir. No quiero. O pues ya sobre todo cuando llegas a esa parte adolescente donde ya hay la persona que te gusta y dice, ay, que no pasen a verme aquí al puesto de quesadillas. En algún momento creo que también vendimos como que figuritas como para 14 de febrero, que el globito, el peluchito, el cosas así. Entonces, pues era así de que estábamos ahí en el estacionamiento. Y de repente era, híjole, me van a pasar a ver mis amiguitos, mi crush. Pero pues es parte de esos miedos a los que te vas enfrentando y que más adelante como que conectas esos puntos y dices, bueno, esto que aprendí en la infancia, adolescencia con los múltiples negocios de mi mamá, bueno, ahora estoy aquí, ocupándolos, ¿no? Sí, igual con múltiples, pues no negocios como tal, porque luego nada nos deja dinero, pero más bien con múltiples tareas y demás. Pero justo creo que esa es una de las principales influencias y fuentes de inspiración que vamos teniendo. Y bueno, si me lo permites, yo quisiera platicar de una persona que ha influenciado, ya dejando un poquito el plano familiar, que justo hace unos días pensaba en él porque ha influenciado en distintos puntos. Ahora que miras hacia atrás, puedes ver como que todas esas conexiones que ha estado. Justo en el trabajo donde conozco a mi esposa, ahí tenía un jefe que se llamaba Reyes Bravo porque igual ya pasó a mejor vida. Pero él, por ejemplo, tenía su empresa, una consultoría no muy grande, pero ahí fue donde conocí a mi esposa, pero también ahí fue donde he conocido amigos que posteriormente se han vuelto socios, se han vuelto clientes de lo que yo hago y buenos amigos, ¿no? Que mantengo hasta la fecha. Entonces, esa persona de alguna manera influyó porque aunque yo tenía ya como que desde esa época que trabajaba con él, como esta idea de trabajar de forma independiente, también como que él siempre estaba él era muy buen orador, que es otra cosa que yo creo que también le aprendí indirectamente. Y bueno, precisamente, ¿recuerdas dónde hicimos el primer curso de verano de Ronnie? Sí, claro. Pues precisamente ahí era donde yo trabajaba antes y esas eran las instalaciones de su oficina. Entonces, cuando nosotros dimos el primer curso de verano de Ronin en el 2013, él ya había fallecido, pero precisamente por las conexiones que yo mantenía con su equipo de trabajo, pues me permitieron hacer el curso de verano ahí. Yo estuve ahí en esas oficinas pues como un año y medio. Entonces, son ese tipo de cosas las que digo, siguió influenciándome o siguió apoyándome incluso más allá, porque, por ejemplo, ese lugar donde nosotros dimos el curso de verano era el curso que él ocupaba para dar sus conferencias. Él, como les decía, era un muy buen orador. Y a mí me tocó ver personas que cuando, digamos que convocaba una reunión para que él pudiera dar una charla, él daba mucha capacitación a equipos de ventas. En más de una ocasión me tocó ver cómo él a través de su plática hacía llorar a las personas. O sea, digo, esa persona tiene un don como para poder platicar. Él era también muy deportista. Todos los días iba al gimnasio, todos los días. Desgraciadamente se descuidó mucho en su aspecto de salud y en algún momento le tuvieron que amputar una pierna. Y a pesar de eso, seguía yendo al gimnasio. Y no sé cómo le decía, nunca lo vi, pero me decían que seguía yendo al gimnasio y sí creía porque yo de repente cuando llegaba lo saludaba y le hacía así, se sentía su brazo fuerte, ¿no? De que sí iba al gimnasio. Otra de las cosas que recuerdo que hacía así como que religiosamente, el leer. Él leía mucho. Y obviamente tenía interesantes temas de conversación y yo creo que también ese tipo de cosas como tanto el que sabía hablar bien en público, el hecho de que se cuidaba físicamente, aunque se descuidaba en otras cosas,
el hecho de que leyera mucho, todo ese tipo de cosas como que yo las agarré, incluso o sea, los aspectos malos como el hecho de no cuidarse de la salud, pues yo también como que he estado atento a eso, ¿no? De decir, no, pues yo no voy a llegar a ese extremo porque pues ya vi lo que pasa, ¿no? Entonces, sí, claro. Esa persona, Reyes Bravo, insisto, hasta la fecha digo, bueno, esta persona la conozco gracias a Reyes, porque esta persona la primera vez que la vi fui aquí, fue acá y fue aquí. Entonces, hasta la fecha como que sigo encontrando esos puntos de contacto gracias a él. Sí, no, pues entonces sí es una gran influencia, sí, es un referente, se vuelven referentes, ¿no? O sea, estas influencias se vuelven referentes en nuestras vidas y nos dan pie como a poder crear o poder encontrar caminos para salir de las diferentes situaciones que nos va presentando la vida. Recuerdo que cuando falleció justo ahí en el espacio donde hicimos el primer curso de verano, pues se juntó un grupo de personas que lo habíamos conocido y de alguna manera como que en algún punto de la sesión como que dijeron, pues alguien quisiera compartir pues alguna experiencia y obviamente pues con tantos conocidos muchos pasaron a compartir sus experiencias y sus vivencias y yo dije, bueno, yo también quisiera pasar a decir algo y recuerdo que dije, pues gracias a Reyes, dentro de muchas cosas que le puedo agradecer, es que gracias a él pues conozco a mi esposa y puedo tener, digamos que una familia, tengo a mis hijas porque pues fue como ese punto de contacto porque ahí conocí a mi esposa. Oye, qué interesante, qué interesante. Y bueno, las influencias que tenemos pues no terminan tampoco, se van generando nuevas, algunos ya no están, hablando de personas, pero también como respecto a lo que consumimos, por ejemplo, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, no sé, en ese sentido, ¿cuáles son tus mayores influencias? Pues hay bastante variedad y creo que en alguna ocasión lo llegamos a platicar, como que procuro aprender de todo, desde lo que se podría considerar muy, muy básico, corriente, absurdo, como que de ahí puedo encontrar como que una fuente de inspiración. En la actualidad procuro leer, como que procuro hacerme un espacio para estar constantemente leyendo. En estos días veía como que esa estadística de cuánto lee un mexicano en promedio. No sé si sea real, pero siempre como que yo siempre he tenido en la mente como que esa estadística se mantiene a lo largo de los años y que es alrededor de 3.5 libros al año, entonces leemos muy poco los mexicanos, entonces pues procuro leer arriba del promedio. El año pasado leí me parece que 6 libros y bueno, dentro de lo que leí del año pasado y que a lo mejor podemos recomendar, pues por ejemplo había un libro o hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que creo que fue uno de esos libros que sí me pareció bastante interesante porque es de esos que puedes llevar a la práctica. Hay algunos libros que a lo mejor dices, bueno, suena interesante, puedo adquirir conocimiento, pero a lo mejor no lo llevas a la práctica y ese de Hábitos Atómicos como que te ayuda. Creo que una de las cosas de las que yo más carezco es el poder ser disciplinado. A lo mejor digo, hoy vamos a arrancar con este proyecto que se llama podcast y a lo mejor por ahí del quinto o sexto como que se va desinflando el ánimo y ya digo, bueno, luego lo voy a hacer, ya no cada semana, a lo mejor lo hago cada mes y de repente ya lo perdí. Pero creo que es por la falta de crear hábitos y este libro como que me permitió con ciertos tips y que lo comentábamos en alguno de los programas, el hecho de no querer hacer como estos cambios radicales, sino empieza en pequeñito. Y es lo que dice ese libro, empieza en pequeñito. Lo comentaba también en algún otro episodio, como que hábito que he creado actualmente, o por lo menos en los últimos 2 años, de salir a correr en las mañanas. Y por ejemplo, ahí mencionaban un ejemplo de eso, decían, a ver, ¿quieres correr? Pues a lo mejor para el día de mañana prepárate con cosas que te puedan motivar a salir. Por ejemplo, ten lista tu ropa con la que vas a ir a correr, deja ahí tus tenis, porque si en la mañana como que dices, bueno, quiero salir a correr, pero ¿dónde está mi ropa? ¿Dónde están mis tenis? Pues ya, eso como que de alguna manera va frenando el que realmente puedas cumplir con ese propósito. Entonces, ese como que lo traigo ahorita fresco, pero son muchos libros los que a lo mejor podría platicar que me han influenciado, pero ese como que lo traigo fresco. Ok. Yo de libros, bueno, yo quizás sí estoy en el promedio de los mexicanos que no leen tanto. Es que, bueno, últimamente no leo como libros completos, sino más bien como articulillos y demás. Entonces, ahí yo, por ejemplo, la cosa con las estadísticas,
es que nos indican, el indicador es como la cantidad de libros que se leen. Yo por ahí escuchaba un dato, decían, a ver, si en realidad no leemos o qué estamos leyendo, porque decían, quizá los chavos no están leyendo libros, pero están leyendo artículos o están metiéndose a blogs y demás. Entonces ahí habría como una variante, pues, o sea, ahí es como estos números son un indicador. Pero a veces hay datos que quizás escapan. De todos modos, yo sí estoy en el promedio, o a lo mejor por abajo. Yo finalmente, como trabajador de la educación, hay un libro que me marcó y se va a escuchar acá medio bien fumado, pero es un libro que se llama La educación como práctica de la libertad. Es de un autor brasileño, un referente teórico para todo educador, que es Paulo Freire. Y en ese libro, lo que está haciendo Paulo Freire es decir, bueno, cómo si es necesaria la educación de las personas, porque eso nos va a liberar. Y la educación no entendida como una escala de rangos académicos, sino como un proceso de formación personal que nos va a hacer conscientes de nuestro papel o de la posición que ocupamos en el mundo, de la relevancia que tenemos para el mundo y cómo esto eventualmente nos va a ir liberando. O sea, es decir, a mí me gusta mucho esto de la escuela, por ejemplo, últimamente, o sea, estos últimos años, el papel de la escuela en el mundo está cuestionada, por ejemplo, como institución, vaya, ¿no? ¿Para qué sirve la escuela si ya los contenidos están obsoletos? ¿Para qué sirve si la tecnología nos ha rebasado? Sí, y es real, o sea, es real que la escuela como una institución pues está quedando como rezagada, pero también es real que hay en la escuela, en la convivencia de los estudiantes, hay algunas prácticas que son necesarias como un ensayo social, pues, ¿no? Y la educación sigue siendo necesaria también. Entonces, creo que por ahí algunas ideas que tiene este libro son esta necesidad de educarnos, de buscar más allá de nuestros horizontes y que este eventual proceso formativo o educativo va a ir liberando nuestras conciencias, nuestras mentes y por lo tanto va a volver a los pueblos libres y soberanos también. Entiendo que sí está como más volado de repente, pero como que ha sido algo que recuerdo constantemente, porque también Paulo Freire tiene otras cosas como otros textos como muy esperanzadores, ¿no? Y entonces a veces cuando en la práctica ya nos encontramos los maestros ya agotados y con ya medio rendidos con algunas cosas que nos ocurren, como que recurro a esto, digo, pero a ver, ahí había un libro o había un teórico que decía, pues, tenemos una razón de ser los docentes, tenemos una razón de ser las escuelas y la educación tiene su razón de ser. Entonces creo que por ahí ese podría ser uno que me tocó de por vida. Ya tiene años que lo leí, tiene años. Además, el tema de la educación creo que es un tema que nos apasiona. Creo que pues obviamente tú estás súper metido ahí en el día a día. Y bueno, yo que he tenido como distintos proyectos alrededor del tema de la educación y hasta la fecha sigo como que un poquito ahí metido en el tema de la educación. Es un tema que nos gusta. En mi opinión, creo que el tema de la educación siempre debe estar ahí presente, por más allá de que la tecnología a lo mejor nos esté rebasando. Justo necesitamos más educación para tratar de seguirle ese paso a la educación. Ahora que tú platicabas de este libro, vino a mi mente este personaje que se llama Ken Robinson. Desgraciadamente también ya falleció Ken Robinson, y él hablaba tiene una charla muy famosa en TED, que de hecho creo que es una de las más vistas en esa plataforma, que si no mal recuerdo se llama como Las escuelas matan la creatividad. Precisamente como que viene muy a tono con el tema que estamos platicando el día de hoy. Y es que desde su particular punto de vista no es que la educación sea mala, sino que a lo mejor no la estamos o nos hemos perdido en el camino de lo que realmente es valioso para las nuevas generaciones. Creo que la educación siempre debe estar presente, y un concepto que él tenía o sea, que a mí me voló la cabeza, que es el concepto del elemento, así le llamaba él, que para él el elemento era este cruce en donde tú tienes buenas habilidades en determinada cosa y lo cruzas con aquellas cosas que te apasionan.
puede haber cosas que te apasionen, pero simplemente no eres bueno para eso, no tienes el talento. A lo mejor dices, a mí me apasiona el fútbol, sí, pero no sabes ni patear el balón, ¿no? Le pegas y se va para allá. A lo mejor no tienes ese talento, pero a lo mejor cuando tienes ese talento, tienes habilidades y además te apasiona, esa zona en el cruce de esas dos líneas, ahí está tu elemento. Dice, cuando tú entras en ese elemento, pues puedes hacer cosas impresionantes. Y decía, debemos de fomentar o debemos de buscar que niños, jóvenes encuentren ese elemento, porque es su razón como para poder seguir adelante o seguir creciendo o encontrar como esa vocación. Habemos personas que, me incluyo, que a lo mejor no encontramos esa vocación, a lo mejor también no encontramos ese elemento. Creo yo que le debemos de seguir buscando, ¿no? Te lo he mencionado a ti, a mí me parece muy admirable y envidiable que tú desde joven dijiste, yo quiero ser maestro y esa es mi vocación, y lo estás cumpliendo y hasta la fecha estás ahí. Yo nunca he encontrado eso que diga, yo quiero ser eso, ¿no? Yo quiero ser diseñador, o yo quiero ser periodista, así como que me apasione tanto, no lo he encontrado, pero seguimos en la búsqueda. No, ya es un montón de cosas que te salen re bien. O sea, yo estoy muy apasionado con ser maestro y ni sé si lo hago tan bien o no. Supongo yo que sí. No, sí, Le claro echo que ganitas. Sí, claro que sí. Pero justo esta parte de como todas las influencias nos va también como configurando, generando expectativas y haciendo que emprendamos muchas cosas, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, también recuerdo, hablando así como de ya cosas más light o más pop, Sí, obviamente aquí está presente mi Madonna dorada, por eso está la taza aquí. Una de las fuentes no de inspiración, sino, bueno, sí de inspiración, o como de cosas que yo en algún momento vi que dices tú, me volaron la cabeza. Yo recuerdo mucho cuando vi o empecé el primer video que vi de esta mujer, un video musical que ha de haber sido, yo ya estaba grande, ya, bueno, iba como en la secundaria, de haber sido como por ahí, y que vi un video de Madonna que era Fevers, eso fue el primero que vi de ella, completamente pintada de dorado y demás, y decía, esta señora está como loca, pues. Y luego recuerdo que había antes, en el canal 28, bueno, sí. en algún momento en el canal 28 pasaban solo videos, solo videos en la televisión pública. Y yo me acuerdo que ni siquiera tenían como una programación como tal, eran puros videos, pero yo estaba como cazando eventualmente en el canal que dedicaban a veces media hora de videos de algún artista. Okay. Estaba esperando como la media hora de los videos de Madonna, que no ocurría a diario, pero que ocurría eventualmente. Y me acuerdo mucho empezar a ver todo ese material audiovisual y yo decía, para mí era impactante porque yo venía de otros referentes musicales, culturales y audiovisuales. Es cuando empiezo a ver que esta mujer lo hace de todo y no le importa, y ves algunos videos llenos de simbolismo y otros videos llenos de descaro, de expresión sexual y demás. Para mí fue así de, ¿cómo? O sea, ¿alguien puede hacer esto? Porque hasta ese momento yo no tenía esos referentes. Y de ahí fue como, claro, no tengo límites. O sea, ella no tiene límites, yo tampoco tengo tantos límites. Entonces, eso me parecía, y me sigue pareciendo hasta la fecha de esta mujer como una cosa de estar ahí, de estar trabajando también, de estar constante, de estar generando, si tú quieres, polémica, pero sigue en boca de todos y me parece que es sumamente inteligente. O sea, más allá de claro que es buena artista, claro que canta cada vez menos, claro que bailaba alguna vez, claro que hizo muchas cosas por la industria, pero sigue estando ahí y eso es impresionante. O sea, sigue generando contenido, sigue haciendo cosas y ha marcado la pauta para muchas cosas que a veces no reconocemos, pero que ahí están. Entonces me parece que de todo eso, algo que rescato es su inteligencia. O sea, es una mujer que ha decidido dónde colocarse de manera muy inteligente y pues ahí sigue. Entonces está bien como un referente mucho más pop, pero ahí está. Canal 28 transmitiendo desde el cerro de Chiquihuiten. Algo así decía, ¿no? Yo recuerdo mucho ese canal porque en la casa no se veía, o sea, con mis papás no se veía, pero cuando eran vacaciones en estas temporadas de verano, luego venía aquí a quedarme como una semana. Entonces recuerdo, yo también veía esos videos, pero los veía aquí en tu casa porque decía, pues, videos así
Madonna, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, solamente los podía ver aquí. Digo, hoy en día pues, los jóvenes se meten a YouTube y ven cualquier video, ¿no? Pero en nuestros tiempos, pues obviamente los que tenían MTV, televisión por cable, pues podían acceder a ese contenido. Pero nosotros era Canal 28 y así como que esperar. Y bueno, sin duda Madonna creo que fue una fuente de inspiración para generaciones, porque también en los tiempos en los que se estuvo Madonna, yo no sé mucho de Madonna, pero por lo que sé, en los tiempos pues fue toda una liberación femenina, liberación sexual, porque pues en sus tiempos de Madonna, que son, creo que por ahí de los 80 empieza la carrera de Madonna. Te estás confundiendo. ¿Sí? Todo el tiempo es de Madonna. Todo el tiempo es de Madonna. No, pero o sea, en esos inicios de Madonna, pues eran temas que no se hablaban tan abiertamente, ¿no? Hoy en día, pues ya las chicas ya tienen como que mayor libertad de subirse al escenario, expresar como que sus ideas, pero en esos tiempos, o sea, Madonna fue una revolucionaria, ¿no? Sí, y colocó sobre la mesa muchos temas como estos, ¿no? Es decir, la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, ponerla sobre la mesa, convivir con ellos, estar ahí, pues es importante el apoyo que da constantemente a otros temas. Ahí está, entonces sí es una influencia como generacional, ¿no? Que a mi consideración tendríamos que revisitar constantemente, claro, porque tiene que ver con mi fanatismo, obviamente, pero sí, ahí está. Entonces creo que para mí es un personaje que sigue inspirando mi día a día, ¿no? Entonces ahí está como otra influencia más alejada de la familia, de lo académico, pero que ahí está. ¿Tú qué otras referencias tienes, Omar, o qué otras fuentes de inspiración? Bueno, en la actualidad creo que busco encontrar la inspiración en cualquier elemento. Por ejemplo, en los podcasts, o sea, el hecho de que nosotros estemos aquí es producto de que se crearon podcasts anteriores y que nosotros vimos que a lo mejor ahí está. Ahorita que platicábamos del Canal 28, pues en nuestra época, pues a lo mejor el poder tener acceso al contenido, o sea, ya ni siquiera hacerlo, el acceder a consumir cierto contenido, pues era algo difícil si no tenían los recursos. Insisto, a lo mejor ya estaban los medios como canales privados para que pudieras consumir a lo mejor un MTV y canales así de música. Pero en nuestro caso, que a lo mejor no teníamos esos privilegios, a lo mejor no podíamos consumir esos contenidos. Ahora, mucho menos pensar en hacer esos contenidos. Cuando nosotros éramos jóvenes, pues a lo mejor pensábamos que el hecho de poder aparecer en la pantalla de alguna persona era irle a tocar la puerta a una televisora grande y pues decíamos, eso es imposible, ¿no? Hoy en día como que los medios se han democratizado y por un lado tenemos esta posibilidad de estar aquí hablándole a una cámara y que del otro lado hay a lo mejor 100 personas viéndonos, ¿no? A lo mejor 200, 500, no lo sé. O miles. O sean miles, ¿no? Pero eso antes no se podía. Entonces el hecho de que estemos aquí, insisto, es producto de que personas anteriores ya lo han hecho. Yo en algún momento era muy clavado de escuchar el podcast de Olayo Rubio, que en sus tiempos fue la primera persona que yo ubico que hacía podcast en México. Cuando esto estamos hablando de hace, yo creo que más de 13, 14 años que estaba ahí Olayo Rubio, y me parecía interesante el cómo desarrollaba personajes. Tengo entendido que él escribía como que el guión, él se inventaba personajes, y esa creatividad como para estar desarrollando, a mí me llama mucho la atención que tenemos este poder de escribir, o sea, de tener como que esta imaginación y poder crear algo a partir de la escritura. Para mí la escritura es poderosa y creo que en esa parte a lo mejor no necesitamos mucho. O sea, si tienes algo acá y tienes una hoja de papel y una pluma, ahí puedes empezar a crear algo. En el caso de Olayo Rubio, pues creaba sus personajes. Por ahí tenía uno muy famoso que le decían el Betortita, el Betornillo, y era muy interesante. Y hace poco fui con mis hijas a una exposición de 31 minutos, que cuando fui a esta exposición aquí en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, pues me di cuenta que yo no era muy fan de 31 minutos, y no es porque no los considere buenos, sino más bien porque igual no tenía acceso a esos medios. 31 minutos se transmitía en el canal 11 aquí en México, sí, claro. Y en mi casa no se veía el canal 11. O sea, entonces, ¿dónde vivías? Me perdí atrás del cerro de Chiquihuite. Entonces me perdí de muchos contenidos interesantes, pero
ahora que fuimos a esa exposición, me pareció bien interesante cómo había tantos y tantos personajes. Había una pared así llena de personajes y yo digo, todo esto salió de la creatividad de una persona o de un grupo de personas que dijeron, pues vamos a hacer un personaje de esto. Me acuerdo que por ahí en alguna placa de la exposición decía que en el universo de 31 minutos, cualquier cosa puede ser un personaje. Y decían cualquier cosa, cualquier cosa. Sí, un guante cosa de box, un bistec, un calcetín, un palo de escoba, todo puede ser un personaje. Una de las cosas que más me gustó de esa exposición fue precisamente los libretos, o sea, lo que ellos escribían y estaba exhibido así como que, este es el libreto del primer programa y estaba así como tachoneado y con marcas, o sea, como que estaba impreso, pero sobre la impresión estaban marcas así con plumas, decir, bueno, esto lo vamos a cambiar por esta otra parte, aquí va a entrar cierto personaje, el contexto del personaje es esto, eso como que a mí me inspira mucho como para crear. Cuando yo empecé el canal de Ronin Educación, empecé a crear como, según yo, mis guiones, ¿no? De decir, bueno, en esta parte yo estoy frente a la cámara, en esta parte es voz en off, en esta parte vamos a meter esta animación. Y eso me parece como que toda una actividad muy recreativa que a mí me llena bastante. Hoy en día como que esa actividad de hacer los videos la he trasladado a hacer videos en TikTok. Por ahí tengo una cuenta en TikTok donde ahora lo traté de llevar como que un poquito más al lado, pues recreativo, o sea, ya sin pretensiones, porque en Ronin Educación, pues de alguna manera lo que buscábamos era transmitir temas educativos de tecnología, de programación, de robótica. Y ahí está el canal y ahí lo pueden ver y creo que es consultado mucho por alumnos, que sus maestros les dicen, oye, pues para esta clase tienen que ir a ver este video y los mandan a ver videos. Cuando fue el tema de la pandemia, muchos niños comentaban ahí, es que lo estoy viendo porque mi profe de tecnología me pidió que. Entonces, ese es como que un medio para estar de alguna manera educando, transmitiendo conocimiento. Y ahora tengo que me abrí una cuenta de TikTok como experimento para otros temas que tengo que son de marketing digital que me llaman la atención. Entonces dije, vamos a hacer una prueba y de hecho el nombre tiene así como que es un experimento. Entonces ahí estoy subiendo contenidos y una de las cosas que te decía hace rato, creo que una de las cosas que me hacen falta a mí o de las que carezco es de la disciplina. Puedo empezar así un proyecto y decir, bueno, sí, y en determinado momento como que me caigo, como que ya me desinflé. Este cuenta de TikTok que por acá se las voy a dejar, es ese experimento creativo, es un experimento de marketing, es un experimento de mantenerme disciplinado y ahí voy. Yo creo que ya a lo mejor casi cumplí un año con esa cuenta de TikTok y ahí como que busco experimentar mi creatividad. En un inicio empecé subiendo videos utilizando audios de otras personas donde yo hago creo que le llaman los chavos lip sync, donde muevo los labios, pero luego dije, tengo que retarme a mí mismo a escribir como que estos mini guioncitos para decir, este video lo creé yo con utiliza este audio y ahí estoy creando como que mis guiones. Por eso cuando fui a ver la exposición de 31 minutos, así como que de las cosas que más me llamó la atención fueron los guiones, porque dije, ok, de aquí puedo sacar como que inspiración. Y digo, en la actualidad creo que ando buscando por todos lados esa inspiración que me pueda ayudar a seguir creando. Oye, qué buena onda, pues estas cosas que están ahí al alcance de las manos y que nos van motivando, que nos van inspirando y demás. En mi caso, yo ahora con la gente que trabajo en ambas escuelas, creo que también se ha vuelto mucho esta fuente de inspiración, mis directivos, por ejemplo, o el profe con el que platicas y demás, la profesora con la que estás ahí echando también a veces el coto, se han vuelto también como esas fuentes de inspiración porque han sido como, o sea, creo que esto que hacemos de repente de estar platicando te va dando como ideas y eso te va también inspirando. Los amigos, las amigas, ya lo habíamos mencionado en una cosa en este capítulo de la familia, pero también cada que platico con ellas es así como de, mira esta cosa que está haciendo, igual ahí tienen sus cosas de videos de sus canales de TikTok, por ejemplo, y demás. Ahí luego les comparto la de las amigas para que puedan ir a ver lo que están haciendo. Y creo que las gentes con las que me he rodeado últimamente, todas están como en esta onda de hacer cosas, como de estar creando cosas, de estar como trabajando constantemente, de estar como
pues obviamente buscando el ingreso y demás, pero siempre en esta constante de estar creando. Entonces creo que eso es importante. En esta parte como del plano profesional, cuando tenemos como que un trabajo puede ser como que esclavizante el decir, pues tengo que cumplir con mi jornada laboral y a lo mejor mentalmente ya, bueno, tanto física como mentalmente terminas como muy drenado como para todavía querer crear algo, como que Sí, esa claro. parte se vuelve limitante, pero sí influye mucho el hecho de tu círculo cercano con el que te juntas. Por eso también platicaba en alguna ocasión, creo que de los primeros episodios, que el hecho de platicar contigo se volvían pláticas interesantes porque tú me empezabas a decir a lo mejor de alguna lectura que hacías, de algún podcast que estabas escuchando y decía, esa parte a lo mejor de todo lo que me platicas hay 2, 3 cosas que a mí me llaman la atención y que digo, lo quiero agarrar, lo quiero investigar y quiero ver qué sucede. Si tú te pones a convivir con personas interesantes, eso es lo que va a suceder, que de ahí salen fuentes de inspiración como para poder decir, bueno, a ver, eso que me platicó Alejandro sonaba como interesante, lo voy a buscar, lo voy a investigar y ahí te empiezas a meter. Si tu círculo cercano, pues nomás está hablando a lo mejor de cosas muy básicas, pues a lo mejor no te llena, no te inspira como para poder crear algo interesante o para investigar algo interesante. Sí, que creo que es uno de los puntos, es decir, nuevamente, como los entornos que vamos creando, que vamos conformando como personas son importantes porque hay entornos que nos pueden orillar a ser más creativos o que nos pueden inspirar más, como a esto de estar avanzando, de estar como buscándole, pero hay entornos también que nos bloquean esta creatividad. Entonces yo creo que ahí es importante que podamos ir identificando, que podamos ir pues sí, discerniendo, no sé, sí, discernir entre qué sí puedo tomar y qué no, para poder estar como abonando a nuestras propias fuentes de inspiración y a nuestros propios procesos creativos. Es que somos digamos que seguimos siendo como que esta convivencia de seres humanos. Hace rato que platicabas esa historia de mi tía, de que ella era propositiva en el sentido de, pues yo tengo que dar mi mejor servicio, ¿no? Pues siempre estamos en esta convivencia de seres humanos como sociedad y obviamente esta convivencia también nos empieza como que a arrojar ciertas influencias que tú vas a decir, esto sí me sirve, eso no me sirve, pero a la vez nosotros también somos fuentes o esperamos que seamos fuentes de inspiración para otras personas, ¿no? Y a veces sin darnos cuenta. A veces sin darnos cuenta. O sea, justo lo que vamos haciendo en el día a día puede inspirar a otros o o sea, damos mensajes, pues, o sea, damos mensajes positivos o negativos. Entonces, creo que también el como volvernos o fortalecernos como personas y estar como, sí, como pensando quizá en positivo o proponiendo cosas, también en algún momento va a influir. A lo mejor ustedes de repente nos ven aquí platicando y dicen, yo lo puedo hacer mejor. Pues seguramente, entonces también pueden iniciar como otras cosas y decir, no se trata a veces de que seamos excelentes, sino de que nos atrevamos, de que podamos crear y que podamos proponer. La creatividad también entendida como este proceso también muy personal y que no siempre pues va a gustar a todos o que no siempre va a dar en el clavo, pero que ahí está. En ese sentido creo que es importante. Y yo creo que otra cosa que también nos hace falta o con la que podemos ir como también como cerrando es esta parte de las fuentes de inspiración o de creatividad. Tampoco es que las tengamos que estar buscando en algún lugar específico, que tengamos que ir a un libro específico y demás. Creo que se encuentran también en la vida cotidiana, claro, ¿no? O sea, esto que decíamos hace rato de la familia y demás, que a veces no lo tomamos tan en cuenta. Bueno, pues a veces también seguramente nos inspira un día muy soleado, ¿no? O sea, un día que tú sales y dices, hoy se siente diferente el aire, aunque suena muy, muy idealista y quizá aquí ya de estar acá pachequeando, creo que sí es importante. No, sí, y sucede. El hecho de, por ejemplo, salir a caminar en las mañanas, en las tardes, cuando gustes, pues de alguna manera, creo que tenemos, este mundo actual tiene la mala costumbre de estar pegado al teléfono. Entonces, cuando a lo mejor puedes tener una caminata donde te olvidas un momento de tu teléfono, empiezas a pensar y como que algunas cosas empiezas a conectarla y eso te puede llevar a inspirarte, a crear algo, ver algo a tu alrededor que a lo mejor no habías visto. Yo, por ejemplo, cuando camino o luego cuando venimos así en el transcurso del camino que venimos manejando, yo de repente veo algún negocio y digo,
qué mal lo ocuparon, digamos que sus rótulos aquí, porque no se alcanza a entender o porque ocuparon un color mal. Entonces digo, a este negocio a lo mejor le iría bien si le ponen esta tipografía, ¿no? Entonces, incluso luego digo, estaría padre como que en algún día tomarle una fotografía, meterle un diseño diferente y luego mostrárselos y diga, su letrero no se entiende bien así, pero mire cómo se podría ver así, ¿no? Pero bueno, no soy rotulista ni diseñador gráfico, pero ese tipo de cosas son las que te pueden inspirar de cualquier cosa. Yo creo que si somos o sea, si tuviéramos como antenitas, las debemos de traer activadas porque en todo a tu alrededor son fuentes potenciales de inspiración. Sí, pues ahí está. Yo, por ejemplo, en el lugar donde vivo ahora, que ya es más, no es, está más alejado como de la mancha urbana, pues yo sí despierto y veo aquí el cerro resplandeciente. Está muy padre, sí, es cierto. Ahí sí, es sí. donde yo vivo y de repente eso, ¿no? O sea, despertar y poder mirar esos paisajes es como, mira. O sea, hay muchas cosas que pueden estarme presionando y demás, pero esa parte, ese momento de abrir la ventana y mirar, digamos, al horizonte es como muy satisfactorio, es muy inspirador y me da como la idea de que, claro, o sea, las cosas pueden estar, van fluyendo, pues la naturaleza va fluyendo. Ahora que es tiempo de lluvias y que todo reverdece, también me parece que es importante. Vengo manejando ya a la ciudad y voy viendo las nubes de mi pueblillo y digo, mira, qué bonito. Entonces creo que eso también es algo que tenemos que ser más observadoras y observadores porque son fuentes de inspiración y chispazos también de creatividad. Y yo creo que a lo mejor dar un paso más allá, o sea, porque esto que tú mencionabas, creo que es esa parte que yo decía de mantenerla como que las antenas encendidas para recibir, pero yo creo que también es bueno el dar. ¿O a qué me refiero? Nosotros nos vemos influenciados por todo nuestro entorno y nos vemos inspirados por todo nuestro entorno, pero como decía hace rato, nosotros también podemos ser fuentes de inspiración. A veces, a lo mejor no de manera proactiva, a veces de manera accidental, pero qué mejor que nosotros seamos propositivos y que digamos, a ver, yo pongo esto como para tratar de inspirar a otras personas, este es mi arte, y por arte me refiero a tú puedes escribir algo, o sea, no que seas el gran artista de la noche a la mañana, pero a lo mejor tú estar, digamos que por ejemplo, en las redes sociales, pues prácticamente en las redes sociales tenemos mucha gente consumiendo, ¿no? Consumiendo contenidos, pero cualquiera de ustedes también podría estar creando cosas, o sea, creando contenidos, como les decía, creando un blog, haciendo arte, a lo mejor un dibujo o algo, pero estar creando. Creo también que en esta sociedad actual es muy fácil criticar. O sea, alguien escribe por ahí algo y tiene ya cientos de personas contestándole con alguna crítica. Alguien sube un video y tiene ahí una docena de comentarios y algunos de ellos pues son criticando ferozmente esa creatividad. Y como decían por ahí en la película de Ratatouille, la vida de un crítico es bastante sencilla, ¿no? Pongámonos un poquito del otro lado, no solamente como espectadores, no solamente como consumidores, no nos quedemos nada más como que adquiriendo inspiración, sino también ese sería como el primer paso y un segundo paso sería, pues vamos a proponer algo, vamos a crear algo, un podcast, una canción, una letra, una carta, un artículo en un blog, algo, pero yo creo que esta vida es bonita cuando tú pones también como que a la comunidad o a la humanidad tu contenido. Y hoy en Internet creo que se vuelve interesante porque de alguna manera vas dejando como que esa huella. Yo de repente veo, a lo mejor una vez al año me meto a ver artículos que publiqué, no sé, en el 2011, y ahí veo mis errores ortográficos y ahí veo lo mal que escribía, pero digo, qué bueno que siguen ahí porque son un recordatorio de que sigo avanzando, de que sigo evolucionando y que a lo mejor esto fue un punto de partida para estar en el momento en el que estoy. Sí, y eso va dando como evidencia de que pues vamos creando cosas, igual en la casa, con la familia, proponer una nueva idea, decir, esto lo podemos hacer diferente. Creo que en ese sentido ahí va, ¿no? Tú en un episodio anterior como que mencionabas esa parte de que ahora te has vuelto como que
más propositivo en esta parte de actividades del hogar, ¿no? Que de repente a lo mejor pegar un ladrillo, pegar una loseta, pues eso también es crear y tener creatividad y ver cómo lo vas a resolver. Y eso, no sé, a lo mejor la loseta iba a perdurar años y dices, esta loseta yo la coloqué. Esta es mi creación. Esta es mi creación, este es mi gran arte. Es mi aportación a la casa. Bueno, pues ya para ir cerrando, no sé si quieras dar como alguna recomendación de este tema. Yo solamente como que volvamos a reconocer estas fuentes de inspiración, que seamos, como bien dices tú, ser más observadores y tratar de reconectar. Creo que todos tenemos la posibilidad de crear cosas y también tenemos muchas fuentes de inspiración que a veces creo que no reconocemos adecuadamente. Sí. Creo que por ahí está la cosa. Como decías tú, prender las antenitas y poder observar, poder mirar detenidamente y encontrar la fuente que todos vamos a encontrar y todos tenemos la capacidad, somos valiosas y valiosos y seguramente ahí está la fuente de inspiración que nos hacía falta, pero no le estamos poniendo la suficiente atención. Bien, pues recomendación, siempre y cuando vean estas recomendaciones como somos personas que damos nuestro punto de opinión, no somos expertos en ningún tema, pero bueno, si les puede servir de algo, igual recalcar esta parte de que todo lo que está a nuestro alrededor puede ser una potencial fuente de inspiración y, como les mencionaba, ir un poquito más allá, el no solamente estar consumiendo, sino hacer conciencia de que eso te puede servir de inspiración y anotarlo. A mí en lo personal me gusta mucho escribir. Tengan por ahí una libreta, una pluma donde puedan escribir como que esas cosas que les van llamando la atención, de repente a lo mejor un consejo, una frase. Hay un elemento que yo descubrí hace un año o hace 2 años, que en inglés creo que lo conocen como Commonplace Book, que es como una libreta que, por ejemplo, estos grandes creadores como Leonardo da Vinci me parece que tenían un Commonplace Book donde ahí vertían todas sus ideas. A lo mejor venía como parte de diario, parte de observaciones, parte de un dibujo, y eso pues al final se vuelve algo bastante enriquecedor, porque si lo revisas cuando ya está lleno o lo revisas 2-3 años después y dices, pues esto era lo que pensaba en ese momento, esto fue lo que yo visualicé en ese momento. Entonces mi invitación es: vayan guardando eso, vayan documentándolo, tengan ahí una libreta y váyanlo anotando. ¿Algo más, primo, para cerrar? Por hoy sería todo, creo. Por hoy sería todo. Pues, primos, muchas gracias por estar viendo este video. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego, primo. Hasta luego, primo. Cuídense. Bye.